Buenos días, perros. Siempre alegrando la semana. Un saludo de acá, Santa Clara. Juan, Carly, nos estamos yendo a laburar. Vamos, Carly, vamos. Vamos, los perros de la calle. Buen día, perros, hermoso día de lluvia, un abrazo grande, Francisco, el productor de Seguros de Lanús. Bueno, amigos y amigas, muy buenos días. Zucca, pon una cortina bien arriba, hay que levantar, ¿eh? 9:15 minutos en la ciudad. Pará, levantaste volumen, hijo de puta. Levantaste volumen. Jodete, vos pediste todo. Acá tenés. Eso es que lo la tengo a Lizzy bailando todavía, muy presente. El Chipa Challenge. Sí, exacto, un tono. Claro que sí. Bueno, también, ¿por qué no? Acá estamos, un día de lluvia que le vamos a dar con todo, ¿eh? Hoy vamos a hacer algo que nunca hicimos para todo. Si están de acuerdo. Buen día, Harry. Hola, buenos días. Buen día, Ronnie. Buen día. Buen día, Eve. Hola, Andrés. Buen día, Sofía. Buen día. María fue al baño. Bueno. Escuchá. En algún momento tenía que ir al baño, pobre mujer. Pobre mujer. 3 horas. Si les parece, hoy estoy para hacer algo que no hice nunca en 20 años. Opa. ¿Qué? Que es lo contrario a lo que soy. ¿De qué habla? El antimelanco. ¡Antimelanco! No puede ser. ¿O no? ¿O quién? Hay lluvia, pero estoy para el antimelanco. Si no, voy a lo de siempre. Lo de siempre ya saben, pongo Coldplay y a la mierda. Vos sabés que se viene, yo les conté el otro día, se viene el casamiento de mi hermano. El viernes tengo el civil, soy la encargada de armar la lista de reproducción de la fiesta. Es un montón. Pero hay que levantar, digo. Pero contrate un DJ, señora. Es difícil. ¿No? Pero vos tenés experiencia. Mucho agapornis. No, no, está llena de prejuicios. Mucho. Usted Sálvame está más llena de temprano, prejuicios. bebé. ¿Qué pongo? Decime qué pongo. Dame un par de tips. Digo, cada uno si no. Bueno, vos, No. Zucca, está bien, pero esto no es cachengue. No es Zucca. Si casamiento. querés una fiesta, no es casamiento. Pero este tema a mí me gusta mucho, a mí me levanta, no importa. Buenos días, acá estamos hasta la 1 de la tarde con todo, con el equipo completo, a divertirnos, a informar y a lo que venga. Uy, yo Me venía gusta re un poco a lo bajón. que- ¿En serio? No, Justo hoy que venís antimelanco. no. Tirame el inalámbrico si te sobra, si no, déjame. No, venía a contarte en realidad que, bueno, primero decirle gracias a todos ustedes por bancarnos a nosotras ayer que nos adherimos al paro internacional por el Día de la Mujer Trabajadora. Gracias, compañeros. Y decirte que ayer fuimos a la marcha. Bueno, yo fui, no sé si te crucé, Sofi. Sí, pero muchísimas amigas fueron. Sí, estuve ahí. Y hubo una cosa como súper linda de hermandad. Todo estaba Había mucho, buenísimo. hacía 2 años que no había, ¿no? Sí, la verdad que fue La hermoso. pandemia. Sí, volver a Muy la tranquilo calle. estaba. Una gritaba, había una que gritaba como loca. Una sola. ¿Dónde? Entre todos, y pensá que yo vivo ahí, en el Ah. centro del desastre. Había una que yo decía, ¿pero qué le pasa a esta mujer? Todas iban bailando, tocando, todo. Sí. Igual, los cánticos tienen que tener sus propios cánticos, chicas. Eran todos cánticos de cancha. Pero si en la cancha son todos machistas. robados también. Son todos covers No, de pero tienen canciones que empezar, existen. no sé, busquen Marilina Ross, busquen algo de mujeres. Señor, no. Busquen algo Señor, de no, no. mujeres. Señor. Dejen de apropiarse de No, los no, no. hombres. Señor, Se lo pido Marina que Ross, sigan. Marina Ross, el estereotipo, no lo banco en esa. No, está bien, hay que modernizarse. Bueno, no, pero digo. Vos no, cuando vas a protestar no pones a Sí, Piero, no pones Piero. YMCA. Bueno, tiene un punto. Tiene un punto. Son los clásicos, vos decís. Y sí, digo, si van a ir el Día Internacional de la Mujer y van a estar todas las canciones de cancha, digo, chicos, Pero, y bueno, Se va a caer. se va a caer. No, igual quiero aprovechar este Busquen medio para un decir repertorio. que en un tumulto ayer, una situación un poco confusa, me ¿Con qué? robaron. Confusa. No, ayer hablamos de que había Ayer lo hablamos robado. con María. Me robaron el teléfono a mí y a un No. montón de gente, sí. Así que malísimo. quiero avisarle a mi papá y a toda la gente que quería comunicarse conmigo que estoy incomunicada. Que no estás Pero- muerta. Pero aparte, no, porque aparte... ¿Fue ¿qué tipo es lo- manoteo o robo cara a cara, digamos? No, fue... No, para mí es mucho más violento que te saquen el teléfono de la mano. No, a mí no me pasó eso. Agarró como un momento, un tumulto de gente apretada, una amiga tumulto delante y el mío. teléfono en el bolsillo no se lleva. No, tenía en una cosita, una bandolerita ahí y la mochila. Yo para mí lo estaba agarrando bien y una amiga en un momento se da vuelta y me dice, cuidado.
como sentí algo. Cuando miro, ya estaba el bolsillo abierto. No. Y me doy vuelta, porque en eso que había quedado muy apretada, y 2 minas atrás me dicen, ella está robando, ella está robando. Y cuando la miro le digo, no, viste que es una situación de mucha adrenalina Es que y no sabes confusión. para qué lado salir Y la miro y corriendo. digo, ¿me robaste? Y me dice, no, a mí también me robaron. Y le dije, bueno, entonces abrí la cartera. Y de un momento digo, ¿qué hago? Pues yo pidiéndole que abra la cartera, y me abre así, y dije, ya fue. Te Y la abrió salí. que era una mujer. En otra mujer, había alguna situación donde quedaron 2 tipos ahí, viste, en el medio de todo. Era una imagen rara, tipo, todas minas y 2 tipos. Y ahí, no sé quién fue, no importa. El tema es que salí, quedé como esos 10 Y minutos. mechera debe haber en todos lados. Sí, pero todos aprovechan esa situación, los amigos de No, los malísimo, para ir a malísimo. chorear. Pero me pasó esto, estuve 10 minutos colgada. Como, viste que estás saliendo del shock de Sí. acabo de ser ultrajada. Y que te baja toda la data de lo que acabo de perder, los trámites que tengo. Con lo que odio hacer trámites, me hace hacer mucho más La trámites. nube, no, pero la nube, ¿o no? No, vos te Encima vos- te chorearon, es contenido y no puedes subirlo a ningún lado, Evelyn. No tenés nada, no tenés copia de seguridad, no. Adiviná. Nada. No, soleado, no. Lo que, Ah. alguien- Pará, es un gran momento para. Pero Evelyn, tendrías que subir las cosas a la nube. te voy a cagar. No, claro, eso es lo ya peor, se lo que te habló. dicen ahora. ¿Eso ya se habló? Tenés asegurado el teléfono. Vos me ves cara de alguien que asegura el teléfono. No te puedo creer. Pero Evelyn, ¿Qué empiezan a hacer? deberías asegurar el teléfono. Eve, no. Pará. Y todo en un ¿Qué momento. vas a hacer? ¿La gran maratea? No. No. Fueron 10 minutos de una así. Me agarró la depre y no la de prenderlo, ¿eh? La otra, la que no está buena. No. Y me dije. Yo que bueno, guardar el anti-melanco para todo el día. Dije. Bueno, ya está. O sea. Ya fue. Sí, porque después otra amiga me contó algo que le había pasado y dije, bueno, la verdad que no es para nada grave. Mi único Pero vos problema sin era- teléfono igual es como un respirador para vos. Estás la Sí, sí, ansiedad. un poco. ¿no? Sobre todo, ¿cómo haces para contarle a tus seguidores que te robaron el teléfono? ¿no? No, mis Believers. Pará. Evelyn. Dios mío. ¿Te sentís desnuda, Eve? ¿Te sentís, viste que uno se siente Escuchá, raro? Eve, Pará. ¿querés loguearte desde mi teléfono y subir un contenido, aunque Ay, sí, sea ¿me prestás? una selfie? Préstame. ¿Querés- Pará, esto quiero decir. Todo el tiempo tengo chistes que me... Hacelos No, ahora. yo siento que evolucionó un montón y me deconstruí porque todo el tiempo digo, no, por la duda. No lo voy a hacer, digas, no lo voy a no hacer. lo digas. No hacerlos por Pasámelo miedo, por no es WhatsApp que se No, lo es por digo miedo, yo. me construí por miedo, lo reconozco. No, todos me hacían comentarios y dije, ¿sabes qué? Ya está, ya fue, ya estoy Ya acá, está. me bajó un poco el mood, pero bueno, Ok. en mi casa llegué y ya empezó la locura de bajar con las el WhatsApp ahí? contraseñas. ¿Estás con No, el no WhatsApp? puedo, no se conecta, tiene que estar cerca del teléfono. No. Tengo WhatsApp, pues estoy desconectadísima. ¿Por qué no ibas? Ayer estabas para ir con la compu, ¿no? Para ver No, dónde estaba tu teléfono, a ver si agarraba el WhatsApp. Pero aparte, igual si lo encontrás, ¿qué voy a hacer? Si No, está pero en WhatsApp un no tenés la local, clave. En un pasillo de 11 que voy a ir a decir, che, está Claro, la porque locación vos me podés dice que está poner acá. dónde está, claro. Claro. Puedes bloquear el Bueno, teléfono. Sí, no hay una- pará, ¿lo Sí, bloqueaste? una herramienta para Ya lo bloquear el hice. teléfono. Pero claro. no, Apenas se ves, ¿no conecta querés ver internet. dónde está? ¿Pero qué voy a hacer con esa información? Y vamos todos Y tengo ahí. que ir con un par de loco, amigos medio vamos con un matones. megáfono y vamos, como acá está el teléfono de Eve, loco. No, mi problema Salga. más urgente era cómo me despierto para venir al programa. Llamá a Eve en vivo, a ver qué sale. Ah, claro, ahora no, claro. no se tiene más despertador. Le toco la puerta a mi vecino y le digo, vecino, ¿vos tenés un despertador analógico para que yo pueda ir a concurrir al empleo mañana? Me dice, Yo pensé "Sí". que le Con un ibas a decir a despertador qué hora de te cana. levantás. Yo- Me venís a despertar. Excelente. Les traje esta Bienvenido experiencia. a nuestra infancia. Es el de Prince. Y además con glittering te digo, que es lo que te gusta a vos. Yo quiero que escuchen cómo me desperté hoy. No. No, igual el ruido de eso al lado de la cama. No estoy listo. tic-tac. No, lo dejé. Atención, suena el teléfono de Evelyn, pará. Igual el que se llevó el teléfono, ¿viste que yo tenía un problemita? Unos cuantos. Varios, pero se conecta solo con Wi-Fi el teléfono que me regalaron, ¿entendés? No, este llamado es una mentira, no te va a atender nadie. ¿Por qué? ¿Atendí? Porque no tengo línea. Muy mal, Oye, dormí mal. Estás muy angustiada, perdiste un hijo, Claro. nena. No. Capaz que la persona ya lo arregló. Problemas que va a tener cortito, tipo Feliz Domingo, problemas que va a tener Evelyn. Por ejemplo, no puede instagramear en el momento que quiere. Por ejemplo, va a tener que quejarse de un servicio y no va a poder tuitear quejándose del servicio para que le den bola. No va a poder estar scrolleando cuando nosotros hablamos y le enganchamos. Vas a estar totalmente bomba y no se va a enterar nadie más que la persona que tenés enfrente. Le pegaste donde le duele. mujer. Está mal. Le pegaste donde le duele, Sofía. No ¿Por tenía qué el le lado hiciste oscuro de eso? Sofi. ¿Por qué le hiciste eso? Era liviano. Nadie lo hizo. Eso te pegó abajo. No. ¿Para qué vas a estar bomba además si no se enterará? ¿Qué te saca una foto? Tenés que ir a revelar, boludo. Uy, qué duro. Hermoso. Así me desperté hoy. Qué te lo duro. Tremendo. juro. No. Tremendo. ¿Cómo una persona puede tener paz
cuando que decís, Entiendo. bueno, suelto el teléfono, Te apretan entiendo. este despertador. No, te entiendo. Eso es todo. Pensá que el lado bueno es que el resto de la marcha no tuviste que preocuparte porque no te choreen el teléfono. Sí, eso estuvo bueno, hijo de mí. Yo todos los chistes, yo te digo, no los hice. Porque estoy deconstruido por miedo a represalia. Estoy deconstruido por... Pero si no tienen... Le damos la bienvenida a la nueva María O'Donnell. Después de ir al baño y desayunar. Hola María, ¿Cómo estás? bienvenida. No, estuve dándole Bienvenida. al Argenomics. Ok. Presentala tipo un programa centroamericano, es este. ¿Cómo sería? Ella es una de las entrevistadoras más importantes de nuestro país, una periodista de prestigio con una vasta carrera en relaciones internacionales y coberturas de presidentes. Ella es María O'Donnell. ¡Hola! Bienvenida, Voy a María. venir más seguido, gracias, chicos. Bien, María, pero le robaron en la marcha el teléfono a Evelyn. Vos lo vaticinaste aquí. Ayer lo hablamos, le chorearon a ella y a las amigas. Otra mujer. Sí, perfecto, me acuerdo. Fue Una el mujer, momento cree que fue una mujer. celular. Y sí. Eh, ¿Dónde tenías el celular? No, y lo tenía acá, lo tenía agarrado, pero son muy raros. Los que van a chorear ya saben cómo hacerlo. No sé, yo me regalé, María. Pero Pero es así, donde hay amontonamiento Ay, de gente. me das o pie sea. para decir no fue la única vez. no, pará, porque es la primera vez que me roban un evento masivo y todas me dijeron, ok, ya cubriste el cupo entonces. Todos ustedes ya les habían Sí. robado recién. Listo, A mí no. sí, por lo menos, no sé. Listo, entonces ya está, lo cubrí el cupo. Pero si sabes, yo tuve si que María lo sacarle la dijo mano. antes de ir, ¿cómo habría que ir en un Dije, cierre, una campera con cierre? Vos lo dijiste. ayer. Dije, tengan cuidado. No lo pongan en el guarden, no te bolsillo, escuché, no lo guárdenlo pongan en el bien. bolsillo. No te escuché, María. Te juro, ¿Dónde lo cerré tenías? En diciendo, una bandolera, dice. Sí, en una bandolera. Sí. A mi hija le Bandolera. robaron. Ay, pensé lo mismo y ahora entra bandolera. ¿A tu hija qué? A mi hija le robaron en la última marcha pre-pandemia. Qué broma. Sí. Y te da bronca porque te mata, decís, no Y es el uno espíritu. bájale, claro, vas con otro espíritu a la marcha. No estás pensando que te van a robar el celular. Ah. Pero pasa. Pero pasa. Justamente. Después me puse a pensar, ¿qué tenía ese teléfono? Hay videos que vamos a ver, videos como... Dije, no, No, hay hay ningún material videos. que me... no hay Pero nada. se puede ¿Segura? ingresar No, no, no fácil. hay nada, no hay nada. O tenés una clave. Mirá que de estoy viendo 6 la serie números. Pam y Tom, Hay mucho contenido. donde se calentó el que le arreglaba la casa, se calentó porque no le pagaba. ¿Sabes cómo es la historia? Escuchá, de Tommy Lee y ¿Por qué Pamela. estamos parados? Yo porque me gusta como siento que voy bien, voy Que hay charlando, movimiento, hay energía. movimiento, María. Y además si no se aburren los de control que ahora me decís quiénes son. Escuchá, Pamela y Tommy Lee. Sí. Vi el primer capítulo. Una de las parejas de más famosas de los 90. Exacto, pero bueno, hubo un video tremendo donde ella le está practicando, ¿no? Me parece. Un video casero que filmaron entre ellos en un viaje barco, y que se filtró. Se viralizó el primero, pero es el previral, primer- previral. Fue el primer previral. viral porno. digamos. Claro, previral. Bueno, la cuestión es que, según la serie esta, el carpintero, viste, Tommy Lee, un déspota, lo pintan como un déspota, un hijo de puta, te maltrata, viste, venía un día y te dijo, ¿sabes qué? No vengas más, bueno, por lo menos pagame los días que vine, que le fue cambiando de lugar todos los días la cama, viste, estaba haciendo la casa, entonces no vengas más. Y el pibe le dice, nada, ¿sabes qué? No te voy a pagar un carajo, chau, tómatela, listo, con una escopeta en la serie. Entonces el chabón va a la noche con un plan y le roba la caja fuerte. Él es buenísimo. ¿Quién es? Seth Rogen, buenísimo. Sí. ¿Todo esto pasó realmente o es.? Y no sé, Es una- qué sé yo, no sé, pero ¿qué importa, no? ¿Qué importa? Bueno, Escuchale. digo, o sea, el nombre Cualquier de personas parecido con la reales. realidad es pura ficción. Bueno, entonces le roba la caja fuerte. En la caja fuerte, además de, no sé, joya, algo, un revólver, había un video. Entonces va con el video a un especialista en video a ver y ahí descubre el video. Mirá. Después nada, seguí viendo. Hay como 3 capítulos más, pero lo viraliza. Si es de los obviamente, 90 sería un High 8. de venganza. Un High 8, exactamente, era un High 8. Es posible. Como lo tenía en la caja fuerte y bueno, lo que después se llamó, llevé la computadora a arreglar y no lo había borrado, pero el técnico lo encontró. Claro, no. ¿Estás bien, María? A ¿Te mí no. fuiste? No, estoy re con esto porque. Hay videos de María. No, te voy a decir esto. Pasa también que más allá de que alguien esté dispuesto a vengarse, lo que voy a decir es una utopía, todos los que lo reproducen, de alguna manera, pasás a ser como cómplices de una extorsión. No, eso ya lo hablamos, estoy de acuerdo. directamente. Es como lo que le pasó en su momento a Diego Latorre, por Sí, mencionar a algunos de los Silvina casos. Luna. Entonces, A Florencia finalmente. Peña. Claro, si vos te pones a pensar que replicándolo en No. realidad No. estás siendo, y ni hablar de los medios de comunicación, etcétera, que lo Sí. hacen, en realidad estás siendo funcional a un delito. O sea, estás siendo funcional a alguien que está haciendo una Yo creo que el extorsión. delito no te llega. Si vos me decís, che, no lo hago porque es un delito, me chupa un huevo. A mí. Ahora, si vos decís, che,
no lo hagas porque esto el día de mañana te puede pasar a vos. Y no seas hipócrita en de, no, qué mal que se viralice, pero mira esto, lo mandás a los grupos, no hay que ni que verlo ni que mandarlo. Es difícil. Pero estás Es difícil, al lado de pero un hay que hacerlo. extorsionador, estás siendo el instrumento, la herramienta de un extorsionador para que esa extorsión se haga efectiva. Sí, sí, sí. Aunque, ¿no? Chicos, yo no puedo Todo ver un esto- accidente. O sea, toda la gente para ver el accidente y yo Ah, es miro verdad. por otro Sí, sí, lado. sí. No, pero una cosa es puedo. una cosa es si no lo puedes ver accidente- porque sos impresionable y otra cosa es si no lo puedes ver porque sentís que está mal. Pero además son puedo ver porque me solidaridad con parece que que con no el tiene tránsito. que ver conmigo, que no tiene que ver con algo que yo necesito ver. para mí- Lo mismo cuando te mandaban esa foto y dices, mirá, tal. Bueno, la de Luciano Castro la vi. Tengo que confesar. Ah, eso que- está mal. Eso, No, eso no te, está bueno, Sí, fue no, está porque bien. me lo Perdón, pidió me el gusta que- cuerpo. No, pero- pero lo demás no lo miro. Me parece bien tu no Ese fue tu hipocresía. límite. No, claro, hipocresía, pero mi claro. límite fue ese, Claro. pero Y tampoco pero- se me ocurrió viralizar, ni compartir, ni nada. ¿Lo tema viste de la cuántas curiosidad. veces? No, una para ver qué era, nada más, después ya está. Yo Y ya fue. Es que Claro. la curiosidad no ¿Qué tiene era? moral, Andrés. Hermoso. Era casi una obra de arte. No, bueno, no. Estamos Y la curiosidad no tiene moral. O sea, la curiosidad no se detiene a decir como, esto está bien, esto está mal. O sea, a vos te llega algo y lo ves. No, no, no. No lo vas a ver. No, no Ahora, siempre, podés ¿eh? pensar No. que no lo No. vas a ver. No, No. para mí no. Entonces no tenés curiosidad. No, podés No, tener sí. curiosidad y decir, yo sé que esto es Que está choto. mal, que no hay que mirar. Esto va a herir a alguien, no lo voy a mirar ni pasarlo. Es rarísima esa curiosidad. O sea, No, que tenga curiosidad, bueno, entonces, no sé, yo tengo curiosidad por algunas drogas que no probé. Quiero ser específico, por algunas Sí. drogas que no probé. lo probaste. Y tengo curiosidad y no lo hice. Pero ahí tenés miedo de las consecuencias. No es un tema Y lo moral, otro no es un también le tema pones moral. algo Pero a lo moral. mejor no son las Es miedo de consecuencias. consecuencias, no es lo mismo. A lo mejor es cómo te pega. Por eso. Es miedo de las consecuencias, es miedo de lo que pasa si la tomás. Ah, no es lo no mismo. entendí, pensé lo que después. En el no, después. ¿sabes No es lo qué? mismo Está- tener está miedo a que muy te pegue mal una rápido. droga que, No. que la moral, que es Hacerme una cosa adicto. intangible. No, yo lo hice porque no quiero colaborar con el narcotráfico de Estados Unidos. Muy bien. Qué buen tipo que sos. Exacto, ni me parece ni con las casas de Nordelta. Y no estoy de acuerdo, entonces no quiero No lo probar, haces. punto. No querés No colaborar voy a con la- probarlo, no quiero Y probar. todos los con- arquitectos que se quedan sin Exacto. trabajo en Nordelta que... Hijo de- dame un pase. Que vayan a construir monoblocks. Mario Donel, está parada, estás en un lugar muy protagónico, necesitas hablar, porque si no... No, me voy a otro Claro, lado. Es que con la ¿Viste mareamos cuando- tanto, la No. mareamos tanto. Pero viste, María, cuando vas en el auto, está en la autopista, en la vía rápida y quiere ir a 70. Y no, o correte o dale, acelerá, María. Acá estoy. Ay, no, María. Ay, se sentó. Me senté. Que haga. Bueno, Eh, ¿qué pasa con Sofía? ¿Cómo Sí, muy bien. No, muy bien, muy bien. A mí lo de María apoyada en la columna me dio, ¿viste cuando formabas en el colegio? Otra dura, que si la Tenías que hacer la abrazás formación. igual... Ah. No, es muy duro, María. Ay, ¿por qué otra? Porque Contale por qué Sofía lloró, abraza Y te tiene el don, relaja. tiene un don que soltás y ahí lloró Madero abrazando a Sofía. Sí. También hacía años no abrazaba a otra mujer, pero no importa, pero lloró de verdad. Tiene como una energía Sofía. Y entonces, pero María... No, Ah, no y sé su si te- porque finalidad es como armar Harry. duros. No, ella, No, ella no. saca lo Tiene mejor un de don. vos. Abraza, Tiene un don. abraza. Ok. ¿Cómo Tiene un sos don. abrazando, María? Bien. Bien, pero digo, te entregas al abrazo. ¿No te parece algo importante? No, me parece re importante el abrazo, sí. Ah. Sí. Ella habló de la técnica del ¿Cuál? nivel del abrazo, que haya Sí. alguien en un escaloncito más arriba para el abrazo, ¿entendés? Para que sea más contenedor. Exactamente. Te abraza más. Sí. ¿Tu último abrazo, María, con quién fue? ¿Que te acordás esos abrazos que...? Me abracé con mi hija ayer. ¡Qué lindo! Bien, bien. ¡Qué lindo! Sí. Bien. Y eso que no querías estar cerca de ella para que pueda liberar. No, me abracé con ella. Fue un momento re lindo. ¿Te pidió guita después? No. No, bueno. No, fue que cariñoso. Un lindo momento, madre e hija, ¿sí? Sí. Ayer pensaba, mira, hay una noticia. Una mujer salió a pasear con un chancho, ¿no? Por el medio de la ciudad. Normal. La gente la miraba, es noticia. Claro, pero a veces digo, ¿qué es lo normal? ¿Cuánto es cultural? Y damos como que sí, como que no, ¿no? 100%. Porque digo, la mina salió con un chancho. Y es noticia, salió en todos lados porque salió a pasear con un chancho. Y de repente vos decís, ¿y qué es esto de pasear los perros? Claro. El chancho se come, no se pasea. ¿Cuándo se definió eso? ¿Entendés? Lo que hay cosas que son culturales y... ¿Qué animal es Todo. doméstico y qué no? ¿Qué A animal mí no? me cambió mucho la cabeza cuando empecé a leer de bebés. Y decía que, por ejemplo, al principio no es que hay una cosa, esto es para desayunar, eso... Al bebé le das cualquier cosa, porque es cultural lo que esto desayuno, esto no. Claro. Y entonces dije eso. Es un gran tema que podemos tomarlo y dejarlo pasar también, ¿eh? Por- No. ¿Porque un bebé cena banana? No, la idea... No, de- en la India, viste que las vacas son sagradas. Claro. Entonces pasa algo muy gracioso que es que las rutas, cuando la vaca decide atravesar una ruta,
se frena el tránsito, porque no se puede hacer nada con la vaca. O sea, hay que esperar, y a veces la vaca se sienta en el medio Claro. del camino. No, claro, sí. Y no podés hacer nada para sacar. Claro, pero acá a lo que voy es algo más fuerte, que es... ¿Cuándo se definió que el hámster iba bien como mascota? Porque el hámster es primo de la rata, a la rata la cagamos a palos, Al llamás a todos, y el hámster... ¿Cuándo se definió que el hámster va con la rodita, es simpático? ¿Me entendés? Es un tema fuerte. Pero me acuerdo que una amiga que tuvo un hámster. al Siempre cual le termina tenía mal. miedo. Joaquín Levington contó que el hámster se le cayó de la cama. No, un desastre. ¿Cómo se le cayó de la cama? Sí, el primer día lo quiso devolver haciéndose boludo como este hámster está bien. Le dijeron, no, este hámster no está bien, algo le pasó. No, un día te voy a contar la historia. Es raro lo tremenda. de qué animales son ¿Qué domésticos pasó y qué también? animales no. Claro. Digo, Mi amiga se compró un hámster al que le puso Rocky. Rocky era una bola Buen nombre para gorda un que mi hámster. amiga lo tocaba, ¿viste? Con el guante que te pones en Bariloche. Sí. El aislante porque le daba miedo porque el chabón De morfa, mordía. claro. Y después dijo, bueno, le voy a comprar una compañera. Y le compró a Rocky Y se la una comió. compañera Adrián. Josefa. No, Adrián. no, Adrián. Adrián. Claro. No, bueno. Si le pero- ponés Rocky la compañía, Adrián. No, bueno, pero es la única que encontró en la veterinaria. Y cuando se la vendieron no abría los ojitos. Le dijeron, no, porque es chiquita, abre. Nunca abrió los ojos. Le vendieron una No. hamster ciega. Y claro, estaba muy en desventaja. Y un día se defendió y le arrancó un dedo a Rocky. Después vino el gato, se la comió a José. Terminó muy No, mal no, esa no, historia. claro. Es la masacre de Texas. Pero no ¿eh? sé para qué los tenía esos animales. Hay mascotas, hay gente que tiene mascotas raras. Yo tenía un amigo que Hay gente que no sabe tener mascotas. Yo tenía un amigo que el padre era... Es un tema medio oscuro. Uy, a ver, El Yo padre sí que le meto otra. había sido funcionario de un intendente de la ciudad de Buenos Aires Ajá. y tenía animales en la casa. ¿Exóticos? Tenía animales zoológicos en la casa. Uno de apellido grande. ¿Eh? ¿Por qué? Es muy Grosso. de Claro. narcotraficante. Y Sí, había sí, laburado sí. con Grosso y tenías el tigre, sacaba a pasear, no sé cómo era. Terrible. Yo tengo un vecino en Colonia que tiene de mascota 2 cardenales, una cotorra y un pájaro y un hornero. Y camina con los pájaros en el brazo. Mira. Pero los tiene libres, no los tiene en jaulas. No los tiene en jaulas y camina con los pájaros. Y son todos veganos en la casa. Y cuando va una persona que come carne, los pájaros lo atacan. Qué Mirá. raro. Así parece que el cuerpo cuando comes carne larga un olor diferente que cuando comes solamente Totalmente. vegetales. Y los pájaros van y Y como en la película de cardenales- Hitchcock. Los cardenales dan misa los domingos. ¡Es excelente! No. Hay algo hermoso de los cardenales. Yo tengo muchos cardenales, siempre están en pareja. Y tienen una pareja de por vida. Al contrario de los Claro. reales. A contrario de los cardenales. Los cardenales son siempre familia. Se enamoran, o lo que sea, uno siempre cree en el romance, pero están toda la vida juntos, tienen cardenalitos y se mueren Es juntos. un pájaro bien. monógamo. Sí. Te voy a decir algo, Zucca, vuelve el... Perdón. Punto de bucear en historias personales, así que vayan pensando, es un tema difícil que voy a tratar, para María, historias te voy a personales. los ojos. Pero María está como me mira, me inhibe un poco, me mira como, este programa están todos chiflados, ¿qué onda? A veces siento así. Si no te conociera. Ah, vos, o sea, estás confirmando, es un sesgo de confirmación. Es un sesgo de confirmación. Escucha, una historia de una infidelidad voy a contar donde la mina se hizo viral porque la mina para avisarle al pibe que estaba con el novio, decía, cuando tengo mi estado, un corazón rojo, estoy con mi novio. Cuando es corazón verde, semáforo, muy obvio, pero que le funcionaba hasta que saltó, ¿no? Sí. ¿Con quién? ¿Quién fue esto? Una historia, son las historias de Simonetti. Las historias de Simonetti. El señor te pide historias Lo personales, pero te contó cuenta un viral de Simonetti. Twitter. Claro, ¿En Hungría? No, sé, no importa. Viste que si profundizás es en una pareja. en su Sí, estado. sí, sí, sí. Terrible, además. Nunca aparece el Venimos de nombre un y siempre es programa un país donde que no puede chequear. sacaron gente de Ucrania, esto es importante. Y nosotros estamos como en Hungría. ¿Qué pasó? María dice, ¿qué pasó? ¿Algo político? No. una Visas pareja. humanitarias. Sebastián Steen. Escucha, historias de infidelidad. Todos lo hemos hecho, todos lo hemos sufrido, ¿sí o no? Voy a arrancar, es jodida la pregunta, pero tengo que ir a fondo, lamentablemente. ¿A vos te han engañado? ¿Vos engañaste, sí o no? Pero ahora pido solo un Me sí han o no. engañado, no engañé. Tuve charlas, pero no tuve encuentros concretos. Estoy pensando. ¿Me entendés? ¿Sí? ¿Tuviste charla que esto... ¿Cambia mucho? Le pregunto a María Sofía, voy a arrancar así y después voy con este ala. ¿Cambia si coqueteé, dijimos de todo, te tengo muchas ganas, me tenés ganas, sí? No concreté, es verdad, no garchamos, pero emocionalmente es mucho más jodido y capaz que hay parejas que tienen una relación sexual y no fue nada, totalmente desapegado. ¿Qué jode más? Mario O'Donnell, en vivo.
Para mí cambia. Pero ¿qué jode más? ¿Te jodería más que tu pareja no pase nada concreto sexual, no tuvo, pero tuvo, se mandó mensajes, todo, se involucró mucho más emocionalmente, pero no tuvo? O decir, mira, sí, me encamé con esta mina, pero cero, nada, ni sé quién era, una No, parada. me parece peor que se encame. Ok, bien. Sí. Sofía Martínez Mateos. Yo estoy ahí a las antípodas, porque para mí es mucho peor cuando el otro entrega lo emocional, cuando habla, no sé, todos los días o seguido, le cuenta sus cosas. Si no la Hay un conoce. vínculo, pero hay un No la vínculo conoce. emocional. Pero el vínculo, si vos llegas a leer, hola, cito, de todo. No se vieron nunca, cosa... Y lo otro La es conoce sexual, mucho más. empieza y Vos decís que es termina. paja mental. La conoce mucho más que si se acostara con ella. Pará, voy porque hoy es miércoles de talk show. Así que voy adelante, Harry. Me gusta, porque este escenario Es da para miércoles talk de un show. montón de cosas Es hoy. miércoles de un montón de ¿Podés cosas. elegir una? Es miércoles de choreo, miércoles de anti-melanco y miércoles de talk show. Harry. Si a lo que Bueno, vos te- pará, ¿vos quién sos? Para que la gente te conozca. No, yo ¿Tenés ni- experiencia? ¿Te engañaron? Ni ¿Engañaste? engañé ni me engañaron que yo sepa, no. Al menos no en el sentido tradicional de engañar, digamos. ¿Vos es costo responsable, cómo se llama? Poligamia responsable. Poligamia responsable. Sí, por supuesto. Claro. Se define No como hay engaño poligamia porque responsable. está- Para mí la monogamia es una cosa del pasado a la que nos aferramos y Cultural. la verdad que hay que ir soltándola, dejémonos de hinchar los huevos. ¿Como la religión? ¿Qué? ¿Como la religión? Sí, bastante. Bueno. Bastante parecido. No, son distintos tipos de superstición, qué sé yo. ¿Te comulgaron a Que vos? creer en algo que no existe, sí, la monogamia es una de ellas. Uy, está fuerte. Sí, pero mira los cardenales, venimos de los cardenales, que están juntos toda la vida. Vos, Rubén Arias, un hombre Yo engañé y fui religioso, engañado. religioso y fiel. ¿Cómo? Yo engañé y fui engañado. Igual es más divertida la que fui engañado, pero ¿Por qué? para sumarme a lo que decían ¿Cómo ellos, fue? para mí el chichoneo vale. El chichoneo... Infidelidad mental no es infidelidad. Siempre y cuando no abras el teléfono y de golpe te encuentres con una imagen que no pediste, me parece, Imagínate cómo estará lo de Evel. me parece que... Me parece que el chichoneo es válido. Miley. Pero pará, Sí. ¿cuándo te engañaron? ¿Cómo fue? Yo estaba casado. ¿Una mujer No, o con con un un- hombre, con Horacio. Porque estuvo. Vos sos Horacio. No, él también éramos Horacio. y Horacio. no, perdón. Lo único Horacio y Horacio. lo único que tengo en contra de una pareja gay, que quede claro. Que seamos Horacio y Horacio. Nombre Bueno, que pero es yo era como Ronnie. Martin and Martin, Era Horacio y Ronnie y Horacio. Ronnie. Son Era Horacio, como los Horacio, ventiladores, Horacio. Martin y Martin. En realidad me gusta, ahora que lo Éramos pienso, me da- Horacio y Horacio. Sí, me gusta. Estábamos en una Cardenales relación, él sefaradí, súper religioso. La famosa historia que un Shabbat yo me quedé dormido y de golpe siento que me golpean la puerta así. Y me dice, ¡me hiciste tocar el timbre! No, claro, tremendo. Acordemos que- A lo María O'Donnell le digo, en Shabbat los religiosos no tocan el timbre, no tocan plata, no tocan ascensor. Entonces, teníamos y él Shabbat tuvo que tocarle el Elevator timbre en el porque este se quedó edificio, dormido. todo. Y yo no le abría porque me había quedado dormido, no sabía a qué hora había vuelto. Y el chabón venía de la casa y yo no le abría la puerta, tocaba timbre. Un tocaba beso a timbre. Horacio Levi, Le- años después. Le mandamos un Horacio beso. Cohen. No voy a decir. Por ahí, Sí. ok. Porque ahora está casado, somos Me amigos. faltan dos. Descubrí que estaba teniendo una relación paralela con la mía ¿Horacio? en el departamento que le decía a la familia Con que un era- chabón judío, seguro. y sí, en el departamento en el que le decía a la familia que vivía él. Viste, como eran todos tan religiosos, él decía, me alquilo un departamento, ese departamento quedaba vacío y vivía conmigo en el otro departamento. Ah, Y yo lo un usaba día- de bulo. Lo usaba de bulo. Yo un día voy a buscar cosas al otro departamento, la llave del otro lado. No, ¿cómo la llave del otro lado? ¿Le habrá prestado el departamento al hermano para que vaya a garchar? Algo de eso. Nada. Golpeo, nada. Voy por la puerta de servicio, nada. Voy abajo, digo, de acá no me mueven Ya sabías. hasta que no sale alguien. ¿Cuánto Y de estuviste golpe abajo? sale él con el pendejo más joven. Yo igual tenía 27, o sea, imagínate que mucho más joven era 23. Con el le pegué una trompada. No. Ah, no. En el medio de la cara, que ¿sabés lo que hizo? De los nervios vomitó. No, pará, no, Nunca no, me lo voy a no, olvidar. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. No puedo creer tu primera reacción. Miedo, está bueno saberlo. Porque Sí. ante la presión. Bueno, pero Sí. me sentí peor que cuando vos te Pará, robaron el ¿te teléfono. separaste o seguiste después de eso? Hubo un tira y afloje, Ay, 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 que me ay, quedo ay, como... Pará, escuchaba el tema de Milli Vanilli, tengo dos amores, él y lloraba. No era Miri Valeria, era Trucho. Era trucho, ¿no? Y terminó. 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 Bien. Igual flojo que bajaron los dos juntos.
Y porque Epa, alguien que pasó sabe ahí, mucho ¿eh? tiempo. Alguien que conoce. ¿Cuánto tiempo? Y como 1 hora y media sobre el Claro, la ya fue. calle de Pero Junín. por la duda, para mí se baja Yo me separado. senté enfrente, me clavé los Walkman y esperé ahí como, Claro. ¿Qué escuchabas mientras el tema de ustedes? no sé, qué sé yo, Otras de cosas. Pet Shop Boys. Era la Ok, época de ok. Pet Shop Boys, estaba muy bien. Bien, ok. ¿A vos Choque. Viste que Pet Shop Boys te engañaron? hace bailar pero con un bajón total. Se te sin. engañaron? ¿Cómo te diste cuenta? Sí, era más obvio. Salía con, ¿viste que yo te dije que tenía un ex que había estado privado de su libertad? Sí. Bueno. No, pero lo que pasa dentro de las rejas es cosa No, pero no, eso fue cuando salió, que estuvimos 4 meses de novios. Un muy amigo mío me dijo, che, no te quiero decir nada, pero tu novio me mandó esto. Y era... Una faca. Él un video diciendo, amigo, a mi amigo diciéndole él, amigo, mira acá, estoy con estas minas, vení, estamos re... No. Como esa era la invitación. No, y yo dije, no. entonces, si ese video se lo mandaba a mi amigo que lo había conocido hace 2 semanas, listo, ni quise hacer nada, ni ¿Qué hiciste? research. Y ¿Lo dejaste o seguiste? mi amigo me lo contó después. Pero cuando Cuando te ya lo había enteraste. dejado. Ah, ok. Pero ya está, dije, ok, listo, ya saqué Es raro, conjetura. ¿no? Esa es la decisión, porque o sea, yo estoy a favor de no contar si veo a tu novio en la calle con otra mina y no sé la secuencia, no sé, yo no te voy a contar nada. Es que mi seguramente. amigo no me dijo nada, pero me Pero dijo, esto es estoy distinto. contenta que lo hayas dejado porque esto. No, pero esto es No, distinto. amigo, vení a garchar, Las Me parece un poco distinto el Tremendo. caso. No, Pero tremendo. igual está bien lo que dice Harry. ¿Hay que contar o no hay que contar? No hay que contarlo. No, mucho No, menos no, cuando no, ya en se ese terminó. caso sí. La liga, no, cuando No, terminó sí. sí, para No. mí. María, qué polémica está, María, por Dios. Ya está. Para no volver, porque podés tener la recaída Para no como... volver. Viste que cuando pasa el tiempo te olvidás de las cosas Perdón, malas y decís, ¿por qué nos separamos? Por esto, pelotuda. Ah, claro. Para mí está bien, pero acabo de descubrir la mejor panelista que los programas están perdiendo, que es María, va en contra de todo. Está a lo Harry. Hoy le está rompiendo. ¿Por qué no hay que contar? ¿Por qué hay que ¿Por qué contar? para qué infringirle un daño que no cumple Si te ninguna enterás función? mientras sale, ¿se lo contás? Depende. Vos la Puede ves ser. a tu amiga. Depende. del Cuando, daño. Te iba a nombrar, no, el te iba a daño. nombrar a Nancy, pero no la voy a nombrar porque está muy polémico. No. Otra amiga que no voy a pensar. Pedro, No. no vamos a meter Gabriela, tu amiga Gabriela. ¿Qué pasa? Vos la ves, no sé si está en pareja, no tengo idea. Vos la ves. Podemos no personalizar, Ok, dale. es que no conozco. Es Andy, es imposible. Si Claro, no te cambio bueno, un no, es poquito que el nombre. una es la vocera, la otra es la. No. Tu amiga Claudia. Claudia. Piñeiro, sí. Que No, de apellido sigue con dijiste Gil vos. Lavedra. Ah, claro, sí, no personalices. Tienes razón. Yo le dije el nombre. No, Claudia Piñero, suponete Gil Lavedra, ¿querés así o no? Ok. Bueno, tirame un nombre. A random. Mabel. 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 Ah, no tiene ninguna amiga Mabel, No, lo no tiene sabemos. una amiga. Por eso, Mabel. mejor, dejémoslo. Poneme a mí, si no. Victoria. Silvina, Sofía. Chainemer. Virginia. Chai, Virginia, no, Virginia. Sí. Ok. ¿Es amiga Virginia? No, Mabel tampoco. Virginia está en pareja hace 4 años, está recopada. Sí. Con Julio. Sí. ¿Gorriti? Puede ser. Grondona. Tiene proyectos. Y Julio, te lo encontrás de golpe, vas al telo vos con ¿Iglesias? X. Jorge, Sí, Jorge. vas O al a telo, comer. María, vas al No, telo. no dije nada. A No, comer, no, bueno, no, vas a comer. No, pero en el está bien. telo, como que es Telo, concreto, ok. tío. Telo, y de golpe Sí. está Jorge, George. Sí. No está con Virginia. Está con Sí. una X que no conoces. ¿Podría estar en un restaurante Sí, aleatorio? Era Julio. Era Julio. ¿Julio qué? Gorriti. Era Julio. Era Julio. Era Julio. Chicos, Jorge, ¿quién es? Jorge es el con el que estaba María. Concentrémonos. Julio. Concentremos en Julio. ¿Y vos lo ves? Te haces la boluda, pero lo viste en un telo, o sea, concreto. Por eso no te digo un restaurante, porque puede ser la hermana o la no, pero en el hermana. restaurante, si está de la mano, ella le está metiendo el pie en las pelotas. Bueno, Pero muy sucede. específico. Pero para. no. ¿Vos vas a comer con Ronnie y está como metiendo el pie en las Sí, pelotas, si el puedo. coso de la mano, todo adelante de todo? No, Después de Ronnie, 27 Ponele que la años ve- no, pero los vamos a hacerlo más primeros verosímil. meses- Vamos a hacerlo más verosímil. Ponele que la ve chapando en el auto. Yo tengo una historia así. vas a la farmacia, le está haciendo un pete en un costado. No, 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 Ronnie, no, bueno, no. No, Ronnie, igual no. si fue a cenar, hay cosas del outfit de la otra persona que te dicen qué código está. ¿Qué cosas? de- Quiero Pero es más saber. manipulable, es verdad. Una remera con transparencia y un tigre. Esto yo no soy tu hermana, no vengo ok. a comer como... Ok, No, ok. puede ser que sí. Digo, para mí hay una cosa de una forma de arreglarse para citas Bueno, que se no lo lo haces encuentra y está familiar. claro que está chapando Sí, infraganti. sí. En el telo, Para mí. con la pelota en el pie, en la farmacia, en el auto, donde sea. La del Sí, Diego. María, ¿Qué pensás? haces, María? María está en trance. No, es que estoy pensando situaciones. Es una situación muy, es una decisión que depende muchísimo de cada caso particular. Por ejemplo, una cosa es que te encuentres al que esté infraganti por casualidad.
En ese caso hay que hacer un beneficio de la... O sea, si alguien es extremadamente desprolijo y vos te das cuenta que no hizo ningún esfuerzo por evitar que vos lo encuentres o los amigos de su pareja lo encuentren en esa situación. Por ejemplo, es el video que le distinto. manda el ex de Eve al amigo de Eve a que conoció hace 2 El años. video decía. Eso es medio provocador. Ahí Mira, ya acá sí. estamos con las minitas, mira. Ese se la está buscando. Excelente. No, pero además le está faltando el respeto a Eve con un amigo de ella. Entonces Claro. ahí hay un agravante. Sí. Pero en el telo de callado, ¿no lo contás? Depende, quizás no hace falta. Si es una circunstancia muy fortuita, a Es veces... fortuita. Pero ¿cómo sabes si es ¿Vos no fortuito o conocés fortuito? amigos tuyos que tuvieron amantes y que los matrimonios después subsistieron? ¿Eh? Y vos decís, ¿qué necesidad había? ¿Conoces No. o no conoces, No, qué horror. ¿Qué? O sea, no, hay un montón de parejas que han tenido amantes y que después Por eso, no le se contás. arreglan y- Depende de la Pero si ya terminó, circunstancia. lo que dice- No, si si ya ya terminó, terminó. no. Si ya terminó, no. Hay Para mí mucho- sí, ella necesita material para putear, no, si sí. ya terminó, no. No. Yo no sé qué clase de persona sos vos cuando terminan las relaciones, Upa. pero hay mucha gente Pero que eso- deja que ¿tenés tuviste una una hora? relación. ¿Tenés una hora? No, pará. Terminás una relación y el tiempo te hace olvidar ciertas cosas y podés llegar a caer en la de. Estamos hablando para ver qué onda. No, Y entonces. tu amigo con te manda el eso- video que decía. Ah, estamos acá con las mini. No, igual Sí, al mandarle eso a un amigo tuyo hay un agravante, que está bien. Que es de ser jodido también. Bien. Exacto. Bien. No, es Es- pelotudo. Era un pelotudo. Sí, pero ¿Nunca lo volviste a ver, Turco? ¿Eh? El Turco no. Sí, somos íntimos amigos de su nuevo marido también. ¿Ah, en serio? Sí. Horacio se llama. Y vamos a comer. No, Horacio, Martín. Horacio, Horacio. Martín. Bien. Viene la no, muchas cole. veces lo que se hace en Sofía. el caso de hipotético de María Está en pareja. es hablar con Va. directamente con él, ¿no? Y decirle, ¿se lo contás vos o se lo cuento yo? Ah, Pero real, que a esta real. persona- Ah, tengo un video, ¿lo voy a publicar o lo...? Qué Tengo fuerte. Muy material. mafioso. Pero de alguna manera es sin decirle directamente a tu amiga, le decís a él, che, te vi, no me pongas en este Te lugar de vi. contárselo yo, contáselo vos, pero blanquearle la hiciste? situación. No me tocó. No. No me tocó, pero creo que haría eso. Exactamente. ¿Crees? ¿Fuiste infiel o te fueron? Depende, estamos tomando la charla durante mucho tiempo, el compromiso emocional como infidelidad, no. Depende. ¿Estás preguntando o estás respondiendo? Estoy preguntando, ¿qué piensan? perdido. Sí, Para vos era una agravante. No, tú te digo que Sofía no. Martínez Mateo. Porque Sofía María, no ¿la te infidelidad entiendo. es solamente lo sexual o también es un vínculo Pero que si no vos puede armar dijiste y que que no todo puede era ser infidelidad, sexual? Sofi. Esa es mi pregunta. ¿Cómo? Vos dijiste que el chichoneo también era infidelidad. Para mí eso es más traición que un encuentro carnal. Ahora, no sé si es infidelidad, ¿entendés lo que te digo? Es una traición un poco más, para mí, más dura, más profunda. Cuando hay un Es lo que te vínculo. digo, vos ves chats, ves Claro. ves un compromiso emocional con alguien, decís, ¿para qué estás conmigo si ves todo eso? Lo otro es, bueno, fue eso. Y para regalarme a los ojos, ¿para qué veo una película? ¿Vos estás comparando Por- tener una porque es relación buena la emocional con crítica. otra persona con ver una película? No, pero digo... Emocional. No. ¿Qué me Si, si alguien te manda una foto Hay un montón de mensajes, pero antes, para ahí, ¿qué pasó? y vos la ves Sí. y nada, la guardás. No es infidelidad, estás Pero generando... que perdón, Roy, la foto no llegó de la nada. Vos venís construyendo una relación Claro. con esa persona que habilita a la otra persona a decirle... Levante ¿sabes la qué? mano, Le voy no- a mostrar mis huevos a Ronnie. Le voy a dar una opción. No es así. Le voy a dar una opción. Mientras el que me está puteando de las robóticas, ¿quién es hoy? Porque me está puteando Sí, Sherman. pero no Sherman tengo no me teléfono. le está Preguntale a costando Evelyn. un WhatsApp. Pregúntale a Evelyn que se fije en WhatsApp. Dale, Evelyn, fíjate. No, perdón, Eve, perdón. Andrés, Perdón, sí. En ¿quiénes dirección son? tenés a Germán Tedeschini, en Hola, robóticas Germán. a Cristian Alves. Hola, Cristian. En videógrafa Lucía Barbagallo. ¿Y sabés a quién Hola, en producción? Lucía Boriolu. Florencia Cámara. claro, qué Excelente, lindo. escuchá. Es terrible, ¿no? Es terrible. Estaba en algo fundamental, que era... ¿dónde? Hola, No, buenos días. perdimos. Estoy No, escuchando oye. ahora. A ver. Y a mí me pasó algo más raro. Yo estaba conociendo una chica, me engañó, entre comillas, porque no era mi novia. Y cuando yo hice lo mismo de salir, chaparme a alguien y contarle, me lo contó como infidelidad y me encajó una piña en la cara. Como No Ronnie. soy el único. Veo que Bien. es un método, parece. Chicos, el cierre de piña en la cara no va, ¿eh? No va, no va. para Pero pará, La entre violencia hombres, entre dos hombres, ¿no va? Entre dos mujeres, ¿no va? Entre No, dos personas La mujer no al va. hombre, no va. No, no, no. No va de Hay una ninguna de las hay una que maneras. sabemos que no va seguro, por Que eso. del hombre a la mujer no va. Pero pregunto. Para mí no va ninguna dos tampoco, chabones, pero... ¿no se pueden cagar a trompadas? Mario Donel. Para mí, Mario Donel dijo.
No, tuyo. No, fue una No, es pregunta. violencia. Es violencia, no va nunca. Pero violencia también es que te digan mi amor y esté garchando con otro. No, eso no es violencia. Violencia ¿Eso es qué mentir. Eso es la realidad, Ronnie. Eso pasa aunque no quiera. Bien, quiero decir algo. Yo voy a hacer una pregunta. Yo era muy joven. A lo PH, voy a hacer una pregunta a lo PH. Ingenuo. Voy a hacer una pregunta a lo Hay que PH. No, es esa que te cagan y que todos tienen respuesta. No voy a repreguntar. Solamente ¿Cuándo volvés? hay que dejarlo, no sé, hay que dejarlo unos segundos, la manito levantada, no hay un punto de encuentro, pero solamente no voy a repreguntar, ¿entendés? Después paso a otro tema, vamos con mensaje, ¿ok? Pero solamente que la gente vea, el que está viendo por YouTube, por Twitch, por Caseta hoy, solamente, en todo caso narramos el que levantó la mano. Que levante la mano, el que, o no que levante la mano, que se rasque, porque es más, me gusta más discreto, ¿entendés? Que no te expone, que se rasque como se hacen los boludos y se rasca. ¿Qué cosa? Los que tuvieron problemas con alguna foto alguna vez, viste que no llegaste a pelear, te llegó una foto en el celular, te mandaste una foto con un problema con una foto. Bien, que se rasquen. Perfecto. Yo las comparto. Pero se va. Le digo, mirá, Pablo, mirá lo que me manda este. ¿Qué? Mirá lo que me manda este. Es el ¿Estás mejor siendo exorcismo. sincera, Sofía María? Estoy pensando, ¿Estás siendo sincera? No, vos no estás siendo creo que no, por sincera. ahora Ok. mi risa... Zucca, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás, va? Zucchi? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo venís? Muy bien. ¿Están llegando mensajes? Hay mensajes, ¿eh? ¿Cómo ¿Quieren- estamos quieren escuchar? cómo estamos en Sí, YouTube? yo ¿La quiero gente está escuchar. viendo? Estamos muy bien. Estamos muy bien. Ah, bueno, entonces No sé. sigo, sigo con esta payasada, entonces. Sí, sigamos invitando a la gente. Suscríbanse a YouTube, che. Ah, sí, ¿por qué? suscríbanse, súper ¿Hay premios? importante. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? No, porque después pueden ver de nuevo o si se pierden te avisa. Está muy bien estar Está bueno, suscrito. está bueno, bien. 11 68 61 1043 para audios también, ¿eh? ¿Cuánta gente hay suscripta? Ahora 190.000. Ah, hay que llegar a 200. Hay que llegar a 200. Dale, 10.000, suscríbanse. Vamos a regalar algo en a los YouTube. 200. Yo me tengo que ir, pero No, te voy a decir- no. Ah, pero pará. No, María. María, no. No, pero pará, te quiero. Pará, quiero Parame. decir algo. Estoy ¿Qué? sintiendo como, viste, Ayer cuando no laburaste, nos fuimos de María. vacaciones con un grupo. No fue suficiente. Nos fuimos de vacaciones con un grupo y viste cuando uno se va y lo sentís como, no, se nos cagó las vacaciones. Se va antes, nos cagó las vacaciones. Solo te quiero decir que ayer en la marcha me impactó la cantidad de pibas que se acercaron, que escuchan y ven ven la radio. Sí. Pero increíble, ¿eh? Sí, De verdad, sí. en serio. Bien. Sí, buenísimo. Saludos a Y- todas ellas. Que A de vos te verdad, están No, a vos escribiendo un montón. también. Te ¿Te están pasó? escribiendo. Para mí fue Muchísimo. increíble, ¿eh? Pero real. Chicas, si alguna tiene el teléfono de Evelyn de ustedes, por favor, lo puede devolver. Sí, Sí, me pasó lo mismo. Sí, si alguien tiene tu teléfono, que lo devuelva. Bien. Tuve que poner un número, me dicen, si en cada caso que encontremos tu teléfono, pon un número. No sé el número de nadie, ¿sabes qué número puse? ¿Cuál? 11 68 No, Es el único que me sé de memoria. Atendé en vivo, No Zucca, te a ver si hay un vayas, oyente. María, Esperá. se va María. No, se va María, no. Hoy es miércoles psicótico, me encanta. Psiquiátrico, te diría. Psiquiátrico. Chao, María. Chao, María. En la actualidad lo hablamos, ¿no? Chupa un huevo, ¿no? ¿Qué pasa en pasa Ucrania? nada. No te importa. No pasó Pasa en nada. Ucrania, ¿qué pasa acá? El FMI. El FMI se firma, no sé Si querés hablamos por teléfono, tengo una entrevista. Pero... ¿Con quién? ¿De laburo? ¿Quién? ¿Te vas a otra radio? No, me voy a Está, entrevistar una... ¿Haces un casting? ¿Vas a entrevistar, No, ¿vas a entrevistar a un funcionario? No te puedo contar. ¿Un funcionario? No. ¿Funcionario? ¿Es empresario? Sí. Para los mosquitos. María. ¿Es la fuente de Nelson? Bien, María, se va a aplaudir, María. Nadie te quiere como nosotros, María. Impresionante. Hablando de off, nos pusimos off, ¿no? Hoy, porque hay Yo me puse mosquitos. porque hay mosquito acá. Te- Sí. Sí. Raro que te Hay pusiste uno en la que te nuca. mata. Te pusiste en la Me nuca. puse en la nuca porque la nuca, mi nuca gusta. A mí son los tobillos. A mí los empeines. ¿Vos sabés a dónde fui ayer? Sí. ¿Qué? No, los empeines, dije yo. Nada más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a atender a un oyente o vamos a escuchar ¿Cómo te podemos ayudar con el teléfono? No, ¿sabes qué es lo Sí, único claro, que comprando un teléfono. lo único no, porque me van a prestar pero- ahora uno, pero Pará, lo único que me meteme un preocupa canje, es meteme un canje. No, Hay alguien que puede, no. no, ok. Lo único que necesito es que si hay alguien, Uy, me van a cargar por esto, pero Sí. quiero recuperar mi cuenta de Instagram, porque al ser una cuenta verificada, está abierto en ese dispositivo, no puedo abrirla desde otro dispositivo, Si ¿sabes? ¿No tenés la clave? Vos adiviná. No, pero no podés no tener. Tu vida es Instagram. no. El resto te banco. Que no tengas el teléfono de nadie, perfecto. Que no tengas el teléfono de emergencia, perfecto. Pero Instagram sos vos. Yo tengo Tu dos identidad. teléfonos Sí. diferentes. Es más importante que tu pasaporte de Instagram. Ya trabajo un montón, ni me los menciones. Me quiero morir, pero tengo las claves guardadas ahí. Yo no me la acuerdo, la cambié hace un montón, no me la acuerdo.
No la tengo anotada. ¿Eve Genia? No es eso. Pero Aguante, vamos. Eve. Ah, bueno. No, tampoco. Soy Debe. ¿Se quiere comer esto? Tampoco es esa. No es esa. Oh. Marzo ¿Cómo en tu hacemos? vida Pero tampoco ¿cómo es podemos esa. hacer? Y no sé, alguien de Instagram escucha el programa, por favor, alguien de Facebook. No, es que No sé. imagínate la gente de Instagram, como, che, me olvidé la clave. Imagínate, no, es Madre, ¿qué le vamos a imposible. hacer? Claro. ¿Y tenés Son que los- trabajar, Eve? Tenés que llamar a California Pero no se Palo puede Alto. recuperar la clave, ¿no tenés con el mail asociado? Hay una cosita del mail, ayer lo intenté hacer, pero desde la computadora no pude. Una sola cosa puedo hacer Sí. por vos. ¿Qué? Llamá a Facebook Palo Alto, vamos a llamar en vivo, Sí. a ver cómo se hace. Dale. Vamos a hablar con alguien. En serio. En inglés. Es lo único que No me estoy importa. jodiendo. Después tenía una nota, ¿las notas? Sí. Tenía unas notas, las claves de todo, y me acordé, y por suerte se puede hacer, la borré automáticamente. No sé qué va a pasar, chicos. Nada, estoy Pero entregada. no se hace sola la copia de seguridad. Con tu teléfono se hace sola. Pero tiene un problema el teléfono. ¿Qué problema? Que no se conecta solamente a Wi-Fi. Cuando se conecta a Wi-Fi se les va a explotar el teléfono. O sea, se va a bloquear, se va a meter para adentro, van a hacer cosas. Pero bueno, nada, en el medio Bueno. eso. Ya está, listo, Nada, soltemos. listo. Soltemos. Volvemos a miércoles melanco. Dale, volvamos a Y Melanco. todo lo que sube baja. Yo ya estoy re Todos melanco. son. Vamos a escuchar Vamos a un poco escuchar de mensajes de música, sí. oyentes, que Dale, tenemos un montón de mensajes de oyentes que nos Poné mandaron. mensajes de oyentes y después ponemos un tema, ya te digo cuál. Dale. Buen día, perros. Buen día. ¿Cómo andan? Bien, vos. Bien, ma. Yo me estoy sintiendo un bicho raro, ¿Por qué? porque yo nunca engañé y creo que nunca me engañaron. Por lo menos no me enteré. No te enteras. Bueno, Pero estoy casi segura que no. Salvo mi primer novio, que tuve una sospecha, una pequeña sospecha. Ay, qué pero susto. no, después Llamalo. nunca. Pregúntale. Así que soy uno de esos bichos raros. Bien, más mensajes, Zucca. Mete un Cuento mi par historia de infidelidad. y arranca con sí. Tenía 20 años, estaba muy enamorada. Mi novio se iba de viaje y estaba enfermo y me pidió que vaya a ayudarlo a hacer la valija. Voy a la casa, me tomé el bondi, trabajaba en el centro y me tomé el tren hasta Lanús, lleno de gente. Lo amaba mucho, hacía cosas que hoy en día no haría por nadie. Y llego a la casa y cuando empiezo a hacerle el bolso y ayudarlo con el bolso y la valija, qué sé yo, él tenía un bolso de una actividad tenis que había empezado hacía poco, iba y venía con ese bolso de tenis para todos lados y encuentro como una bola de papel. Hombre, Y cuando De saco pelo esa bola de será un papel, gato. que era como papel higiénico, sale un preservativo utilizado. Y bueno, ahí me enteré que me habían sido infiel. Capaz que Es le estuvo mucho más revisando la larga la basura a historia, alguien pero la puedo resumir de esa manera. y se lo llevó para clonar Y a alguna tiene persona. Una extraña afición a los... Capaz quería Chicos, clonar a entré alguien. al telo y estaba la camioneta de mi hermana. Le mandé un mensaje a ver si ella dónde estaba y me dijo en casa. Y bueno, estaba mi cuñado con otra. No. Y le dijo, ¿le contaste o no? Decinos si le contaste. Y pero es un mensaje, Andrés, No no le te va a contó, contestar. claro. No te va a Hola contestar. perros, buen día. Hola, ma. Tengo mi historia de infidelidad. Mi primer novio, fuerte, ese que crees que cuando te dejes se va a terminar el mundo, era amigo de mi primo. Y me cagó con la novia de mi primo. Mirá. Me cagó a mí y además cagó a su amigo. no me estaba haciendo ilusiones. Que haga pensé que doble con no el tiene primo. perdón, es tremendo. Mira, no es menos por Hola menos más. perros, buenos días. No hay que contar. Hay una fábula que dice que la pareja es como una tijera. Son dos partes que forman una. Si te pones al medio, seguro te cortás, te partís. Wow. Así que Está no bien. hay que contar. Está bien. Bien. Sí, pero no. Amigos y amigas, hay un montón de mensajes, los vamos a ir pasando, pero te digo, mientras Zucca con Claudio Simonetti, que está coordinando con la producción general de Luca Alderone, y Solillera, que me mira, no sabemos bien qué piensa, qué hay adentro de esa mirada. Lo vamos a engaños, desnudar. ¿habrá engañado ella? Las redes sociales, está Delphi Carmona. Las dos. Y vamos a arrancar en River con Ciro y los persas y me gusta. Muy buenos días a todos y a todas. Hasta la 1 de la tarde, esto es Perros 2022 en Urbana Play. ¿Sabés quién no va a ver los me gusta? No. Evelyn. No. Me gustan tus ojos, Sos un tu intensidad.